las fases y toda la cuestión, con volúmenes, masas, densidades, y hablábamos de la fase líquida en el suelo. Entonces, hablando de todo eso, en el suelo podemos encontrar algunas muestras de suelo que solo van a tener algunas fases. Y en algunas otras muestras de suelo van a ustedes encontrar que tienen hasta las 3 fases, ¿verdad? De hecho, ayer era una de las preguntas que les colocaba para ver esa parte. Por ejemplo, cuando yo tengo un suelo, cuando yo tengo un suelo seco en estufa o en horno, ¿qué tipo de agua tiene este suelo que yo seco a la estufa? ¿Hay algún tipo de agua que tiene? ¿Sí me escuchan, jóvenes? Gravitacional. Gravitacional, dice, cuando está el suelo secado a la estufa. Vean, aquí según la imagen, en este tipo de muestra, digamos, cuando el suelo está secado a estufa, aquí solo tenemos sólidos, ¿verdad? Sólidos. Y lógicamente tenemos el espacio poroso también, ¿verdad? Tenemos también el espacio poroso. Por eso aquí también se menciona que está el aire, ¿ven? Están las partículas sólidas, o sea, los granos minerales, arcillas, limos, arenas, y también el aire. Ahora tenemos sólidos y también tenemos aire. Cuando, por otra parte, si nosotros tenemos un suelo que está en punto de marchitez permanente, un suelo en punto de marchitez permanente, aquí solo tenemos, vean, tenemos las partículas sólidas. Rodeando a las partículas sólidas tenemos agua. Aquí ya tenemos agua higroscópica, miren. También tenemos la presencia de aire. Pero el agua higroscópica tiene una particularidad que puede estar retenida. El agua higroscópica puede estar retenida. ¿A qué tensión, joven? Que está en el punto de marchitez permanente. ¿A cuánto está retenida el agua aquí? Aló. En el punto de marchitez permanente o punto de marchitamiento, y aquí estamos en el punto de marchitez permanente. ¿Con qué fuerza está retenida el agua en el punto de marchitez permanente aproximadamente? Eso ya lo vieron, joven. 17%. 17%, dicen por ahí. Se podrá... Ya no tiene porcentaje de retención. Pero hay una fuerza con la que está retenida el agua. ¿Se habla de atmósferas o de kilopascales? ¿A cuánto? ¿No vieron esto en la clase? No, eran 25. Están bateando ustedes, o inventándose ahí datos. Vean, en el punto de marchitez permanente, el agua está retenida a 1/3 de atmósfera. ¿Sí? Está retenida hasta 1/3 de atmósfera. Otros dicen 0.33 atmósfera, que es lo mismo, ¿verdad? O también hablan de kilopascales. 33 kilopascales, ¿verdad? Porque recuerden que una atmósfera es lo mismo que 15 kilopascales, ¿verdad? O sea, 100 kilopascales, perdón. Una atmósfera es igual a 100 kilopascales aproximadamente.
Entonces, en el suelo, en punto de marchitamiento, el agua principal que tiene el suelo es el agua higroscópica. Ya cuando un suelo está en capacidad de retención, cuando está un suelo en capacidad de retención, nos damos cuenta que aparte de las partículas sólidas, del agua higroscópica y del aire que había en punto de marchitamiento permanente, también tenemos el agua capilar. Tenemos agua capilar. ¿Y qué es esa agua capilar, jóvenes? ¿Qué es el agua capilar? El agua utilizada por las plantas. ¿Qué es El el agua agua? para El las agua que plantas. las plantas van a poder utilizar, ¿verdad? Que digamos, está dentro de una fuerza, está retenida con una fuerza máxima. Vamos a ver aquí. Aquí estamos, perdón, jóvenes, aquí voy a corregir algo. Voy a corregir algo y me disculpo ahí por el patinazo que me eché. Esta está retenida con más fuerza, perdón. Esta sería 15 atmósferas, 1500, perdón. Está 15 atmósferas, que sería 1500 kilopascales. Lógicamente, esta tiene que estar con mayor fuerza. Entonces, el agua, aquí, el agua capilar, está retenida, aquí sí, a 0.33 atmósferas. Lo que les decía, ahora que es igual a decir 1/3 de atmósfera o 33 kilopascales. Perdón. Entonces, esta agua capilar, la fuerza a la que está retenida es menor. Es menor. Entonces, las plantas no tienen problema en absorber este tipo de agua. Por eso es que se habla que el agua capilar es la aprovechable por las plantas. Y aquí es donde decimos que el suelo está en capacidad de retención o también conocido como, ¿qué significa esto? Capacidad de campo. También conocido como capacidad de campo. Como capacidad de campo. Aquí decimos que el suelo está en capacidad de campo, es decir, que está en su máxima capacidad de retención del agua. Pero también, cuando hay exceso de lluvias, puede ocurrir que un suelo llegue hasta su capacidad máxima. Cuando un suelo está en su capacidad máxima, miren, a diferencia de este es capacidad de retención, la capacidad de campo, aquí está el suelo en capacidad máxima. ¿Cómo se conoce un suelo que está también en capacidad máxima? ¿Cómo también lo conocemos? Suelo saturado. Un Saturado. suelo saturado. Un suelo saturado, miren. Aquí sigue teniéndose partículas sólidas, agua higroscópica. También tenemos el agua capilar, que está en capacidad de campo. Aquí en el saturado hablamos de que ya no existe aire, miren, no hablamos del componente aire, porque todo el espacio poroso está ocupado por agua. Entonces tenemos agua capilar, agua higroscópica y también tenemos agua gravitacional. Entonces está con agua gravitacional. Esta agua gravitacional, la retención por parte del suelo podríamos hablar que podríamos llegarlo a una retención nula, ¿verdad? Que no hay una fuerza para poderla retener. Entonces, esta agua gravitacional, en un lapso de 24 y 72 horas, el suelo la va a perder. Entonces, las plantas, podríamos decir que no van a contar con esta agua, ¿verdad? Y esta agua principalmente se mueve en macroporos donde no va a tener la posibilidad de ser retenida por el suelo. Entonces, por ejemplo, cuando hay excesos de lluvias, el suelo llega a saturarse. El suelo llega a una saturación
Y después de 24 o 72 horas, si no siguen las lluvias, el suelo va a drenar a través de sus macroporos. Y después de ese tiempo, decimos que un suelo saturado pasa a estar en capacidad de campo. El suelo pasa a estar en capacidad de campo, miren. Entonces ahí hablamos de que esa agua sí es aprovechable por las plantas. Y si el suelo no se le sigue regando o no sigue la precipitación, se corre el riesgo que en algún momento el agua capilar se termine y un suelo pase de estar en capacidad de campo a estar en punto de marchitez permanente. Y este punto de marchitez permanente, que sí se llama, es cuando una planta, digamos una planta que está sembrada en un suelo que llega a punto de marchitez permanente, por más de que yo haga después, le agregue agua y la lleve desde punto de marchitez permanente a capacidad de campo, la planta ya no se va a recuperar. Entonces, ¿qué es lo que debo de evitar? Que un suelo, cuando tiene una plantación, llegue hasta este punto, ¿ven? Hasta el punto de marchitez permanente. Eso es lo que debo de evitar. Si mi suelo, cuando yo tengo sembrado algo, llega hasta ese punto, yo puedo dar por perdido mi cultivo. Entonces debo de cuidar eso. Y eso es lo que tienen los suelos, ¿verdad? Tienen la capacidad de retener agua y en cierto momento, pero cuando las plantas empiezan a absorber, también hay un momento en que puede también esta misma agua capilar puede perderse de dos formas. Puede evaporarse la que está en la superficie o puede seguir drenando. A pesar de que tiene una fuerza el suelo para retenerla, también puede ocurrir de que si pasa mucho tiempo, esta agua capilar también puede llegar a drenarse, ¿verdad? Y perder el suelo la capacidad de campo que tenga. O las plantas lo absorben y también va disminuyendo la temperatura hasta llegar a punto de marchitez permanente si no hay una reposición del agua que tuvo el suelo, ¿verdad? ¿Me estoy dando a entender ahí? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Cualquier duda vayan preguntando, no tengan pena, pues. Para entender un poquito esto, vale la pena indicar que hay algunos mecanismos de retención del agua en el suelo, ¿verdad? Por una parte está la higroscopicidad, que está muy de la mano con el agua higroscópica. Dice que debido al carácter dipolar o bipolar del agua, que presenta, como es una molécula polar, tiene polos negativos y positivos. Uno de sus extremos es atraído por las cargas negativas del coloide. Así es conocido también la parte sólida del suelo, ahora como el coloide. Y lo que hace es que se forma una nueva capa superficial negativa que orienta y retiene otra capa de agua, llegando a formar de 3 a 4 capas, ¿verdad? Lo que ocurre con esta agua que está aquí alrededor. Y por eso se le llama agua higroscópica, porque hay un efecto de higroscopicidad para estar adherida a las partículas de suelo. Por otro lado, también está la parte de la capilaridad. Entonces, debido a su pequeño tamaño, algunos poros del suelo retienen agua por capilaridad. Y la fuerza con la que la retienen es inversamente proporcional a su tamaño. Entonces, lo que hace aquí el agua es adherirse por capilaridad. Vean aquí, está el agua capilar. Aquí tenemos al agua higroscópica que está con más fuerza. Entonces el agua capilar, por un efecto de capilaridad, es retenida por los microporos, ¿verdad? Entonces, como dice, y la fuerza con la que la retienen es inversamente proporcional a su tamaño. Un tamaño pequeño de partícula va a tener mayor fuerza de retención. Es lo que habíamos hablado ya con los microporos, ¿verdad?
Derivado de esto, podemos ver aquí un pequeño ejemplo. Vamos a agrandar un poquito aquí. Donde veamos, aquí estamos en estado del agua en el suelo, tenemos un suelo saturado, tenemos una capacidad de campo y uno en punto de marchitez permanente. Aquí está el suelo saturado, capacidad de campo, punto de marchitez permanente y se habla también de un coeficiente higroscópico. Es decir, en el coeficiente higroscópico definitivamente ya no tiene ninguna fuerza la planta para poder obtener esa agua que está aquí. En el punto de marchitez permanente podría todavía una planta absorber un poco de agua, pero ya no es suficiente para recuperarse, ¿verdad? En cambio, en el coeficiente higroscópico, definitivamente ya no puede tomar esa agua que está en el suelo. Entonces, para ver esta parte, veamos que cuando un suelo está saturado, tenemos el espacio sólido y por otro lado el espacio poroso, miren, todo el espacio poroso lleno de agua. Cuando el suelo está a capacidad de campo, seguimos con el mismo espacio sólido, pero ahora vemos que el espacio poroso tiene agua y tiene aire, ¿verdad? Y cuando está en punto de marchitez permanente, vean, el espacio poroso está en menor proporción el agua y en mayor proporción el aire. Y al coeficiente higroscópico no vamos a entrar ahí. Entonces, vean cómo va disminuyendo el contenido de humedad desde estar lleno todo el espacio poroso en un suelo saturado hasta disminuir la capacidad de campo más o menos la mitad, no es exactamente eso. Después el punto de marchitez permanente hasta llegar al coeficiente higroscópico. Entonces disminuyen los porcentajes o los contenidos de agua en un suelo dependiendo el estado de nuestro suelo, ¿verdad? Por otra parte, también hay una relación entre la capacidad de campo, el punto de marchitez permanente para algunas texturas. Para algunas texturas. Tenemos a las arenas en un extremo y a las arcillas en otro. ¿Qué dijimos que significaba marga, jóvenes? ¿Qué dijimos que significaba marga? Franco. Franco, ¿verdad? Franco. Es por una cuestión de traducción ahí que marga significa franco, ¿verdad? Nosotros utilizamos más el término franco. Pero cuando ustedes vean ahí marga es porque está hablando de un suelo franco, ¿verdad? Franco arenoso, franco limoso, franco arcilloso. ¿Qué es lo que yo les quiero explicar en esta gráfica? Si nos movemos hacia la izquierda, aquí en el horizontal, hacia la izquierda nos va a ir mostrando que tiene poros más grandes, ¿verdad? Poros más grandes, pero su porcentaje de porosidad es menor, miren. Y si nos movemos hacia la derecha, en el plano horizontal, vamos a encontrar que son poros más pequeños, por ejemplo en la arcilla, pero su porcentaje de porosidad es mayor. ¿Qué relación tiene todo esto con la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente o punto de marchitamiento? Entonces tenemos capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Miren. La azul es la gráfica de la capacidad de campo y la gris es la de punto de marchitez permanente. Entonces vean, en una arena, tenemos aquí una arcilla, miren. Tenemos la arcilla. La arcilla puede llegar hasta tener hasta 35% de capacidad de campo de un suelo, 35%, ¿no? Eso es lo que puede tener un suelo totalmente arcilloso. Pero ese mismo suelo arcilloso puede llegar hasta tener un punto de marchitez permanente del 25%.
Vean ahí. Por otra parte, tenemos al franco arcilloso. ¿Qué diferencia a un arcilloso de un franco arcilloso, jóvenes? De retención de agua. Pero en su composición, digamos, en su composición, ¿qué diferencia entre un arcilloso y un franco arcilloso? Los porcentajes de arena, limo y arcilla. Los porcentajes de arena, limo y arcilla. ¿Quién tiene mayor porcentaje de arcilla, el arcilloso o el franco arcilloso? El arcilloso. El arcilloso, ¿verdad? Entonces, este franco arcilloso, y vamos a revisar el triángulo textural, nos vamos a dar cuenta que tiene menos arcilla. Y analicemos ahora el franco arcilloso, miren. Aquí y aquí aproximadamente. Entonces vean aquí. Y vean aquí. Aproximadamente, ¿qué porcentajes tiene el franco arcilloso? Un aproximado. Podríamos hablar de un 34%. Y de punto de marchitez permanente, un aproximado de un 14%, ¿verdad? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque vean aquí, toda esta agua que está en medio de las dos gráficas, a esta agua se le llama el agua disponible, miren. El agua disponible. Quiere decir que es agua disponible ¿para quién? ¿Agua disponible para quién, jóvenes? Para las plantas. Las plantas. Para las plantas, ¿verdad? Es agua disponible para las plantas. Entonces, si yo tengo la humedad o agua disponible, vamos a ponerle aquí humedad disponible o agua, también es conocida como agua aprovechable. O humedad aprovechable, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encuentro esta agua disponible o aprovechable? Con datos de capacidad de campo y punto de marchitez permanente. ¿Cómo lo encuentro? Según ese análisis, si ustedes analizan esa gráfica, ¿cómo encontrarían el valor del agua disponible? Restando capacidad de campo menos agua, menos la del punto de marchitez permanente. Va a ser el porcentaje aprovechable. Así es, entonces tenemos la humedad aprovechable es igual a capacidad de campo menos punto de marchitez permanente. Entonces, ¿en dónde dónde hay mayor capacidad de campo? ¿En un suelo franco arcilloso o un arcilloso? Franco arcilloso. No, mayor capacidad de campo. ¿Quién va a presentar mayor capacidad de campo? El arcilloso. Arcilloso. El arcilloso, ahora va a presentar mayor capacidad de retener el agua hasta una capacidad de campo. El franco arcilloso disminuye un poco, pero la diferencia es de que el franco arcilloso va a tener una mayor proporción de arenas y limos. Y esa mayor proporción de arenas y limos hace que el franco arcilloso tenga un punto de marchitez permanente más bajo, mire. Entonces, ¿en dónde voy a tener más agua aprovechable o disponible? ¿En un arcilloso o en un franco arcilloso? Franco arcilloso. En un franco arcilloso.
Porque la desventaja del arcilloso es de que tiene mayor capacidad de campo, pero también tiene mayor punto de marchitez permanente. Entonces hace que, por ejemplo, aquí solo tenga un 10% de humedad aprovechable. Y aquí podría tener hasta un 20% de agua disponible o de humedad aprovechable. Y esa es una de las ventajas de tener este tipo de suelos. Por ejemplo, si yo analizo un margo limoso, voy a tenerlo por aquí más o menos, un 10, y podría tener aquí hasta un 29 más o menos. Podría tener entre un 19% de agua disponible, ¿no? El franco, aproximadamente aquí y aquí. Entonces el franco puede tener hasta podemos hablar de un 7% aproximadamente y un 25%, ¿no? Pues puedo hablar hasta de un 18% de agua disponible. Entonces, este tipo de texturas, miren, la característica que tiene es que tiene una mayor agua disponible, porque no es lo mismo tener alta retención a tener agua disponible. Entonces, si yo quisiera tener un alto porcentaje de agua disponible, ¿qué textura debería de buscar en un suelo? ¿Qué tipo de textura buscaría yo en un suelo, joven? Franco arcillosa. Un franco arcilloso, un franco limoso, un franco, ¿verdad? Miren, ya cuando hablamos de un franco arenoso, el franco arenoso ya podríamos hablar aquí de un 17 y un 6%, por ejemplo. Aquí ya baja hasta un 11%, miren. Ya muy parecida al agua disponible a la de un arcilloso. Porque tiene un bajo punto de marchitez permanente, pero también tiene un bajo punto de capacidad de campo. O sea, su capacidad de retención ya por la mayor cantidad de arena, y ya lo hemos conversado, ese es uno de los principales problemas cuando hay arena, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos toca hacer aquí? Fraccionar los riegos, ¿verdad? Nos toca fraccionar más los riegos porque si no vamos a tener pérdidas. ¿Y qué toca también en un arcilloso? También hay que fraccionar porque miren, hay que fraccionar el riego, hay que ir manejando todo eso. Eso la van a ver ustedes en el curso de riegos, pero para que lleven una idea, ¿verdad? De lo que es el agua en el suelo. ¿Alguna duda o algún comentario? Ok, continuemos entonces. Cuando ya vamos a entrar a hacer un ejercicio, solo les voy a dar una cuestión aquí. Cuando yo tengo un suelo, ¿cuál es la profundidad más recomendable para hacer un muestreo de suelo? O 20 la más común, digamos, sería de 20 centímetros, ¿verdad? Sería de 20 centímetros. Vamos a ver aquí. Aproximadamente 20 centímetros. Pero esto es muy relativo. Nosotros si tenemos un suelo, un cultivo que tiene su enraizamiento hasta unos 50 centímetros, por ejemplo, yo debo de hacer un muestreo. Por ejemplo, puedo hacer dos muestreos de 0 a 20 y de 20 a 50. O si quiero ser muy extremista, puedo hacer de 0 a 20, de 20 a 40 y uno de 10 centímetros, la última capa, ¿verdad? O de 40 a 60. ¿Pero qué me va a definir eso? Yo tengo que ver qué cultivo voy a sembrar y voy a también, si quiero tener más detalles, puedo hacer una calicata, ¿verdad? Donde yo pueda ver cómo se comportan los horizontes, ¿verdad? O qué grosor tienen o qué profundidad tienen los horizontes.
Pero asumamos que estamos hablando de un perfil de 20 centímetros. En estos 20 centímetros vamos a tener una humedad. Pero cuando hablamos de humedad en el suelo, se acostumbra a hablar de una lámina de agua, una lámina de agua. Y por eso es importante que cuando hablemos de lámina de agua, en lugar de tener la humedad gravimétrica, es preferible hablar en humedad volumétrica. Esta es una de la importancia de la humedad volumétrica. Entonces, cuando hablamos de láminas de agua, si yo hablo, por ejemplo, porcentaje de humedad volumétrica, si yo tuviera, por ejemplo, 25% de humedad volumétrica, me está diciendo que en este perfil de los 20 centímetros que tiene porque recuerden que es en volumen, pero voy a tomar la altura, de los 20 centímetros, el 25% es de agua. Entonces, más o menos, ¿a dónde dibujaría? Vamos a ponerle aquí una escalita. Vamos a ver. Estamos. Vamos a poner aquí 5 centímetros, 10 centímetros. Entonces, al revés. 0 centímetros, 5, 10, 15, 20. 20 centímetros. Si en este suelo tengo una humedad volumétrica del 25%, ¿cuánto tendría de humedad en estos 20 centímetros? Si lo quiero ver en altura o en lámina. 5 Sí. centímetros. 5, ¿verdad? De estos, lo puedo poner aquí si quieren. Tendría 5 centímetros de agua, ¿verdad? Si yo la pusiera o la pilar así junta, yo tengo 5 centímetros de agua en ese suelo. En esos 20 centímetros yo tengo 5 centímetros de agua. A eso se refiere el 25% de humedad volumétrica. Pero lógicamente la humedad no está así. Para eso yo hago un muestreo. Para eso yo hago un muestreo y sé que el agua está comportada de esta manera, ¿verdad? Puede estar de esta manera. Pero para fines de entenderlo mejor, se habla de una lámina. Entonces, por ejemplo, si yo tengo ahora, le digo, la humedad volumétrica es del 50%, ¿qué lámina de agua tengo ahí? De 10 centímetros. La lámina de agua sería de 10 centímetros. El 50% de este perfil de suelo tiene agua, ¿verdad? El 50% del perfil de este suelo tiene agua. Lógicamente, le repito, no está distribuida de esta manera, está de forma diferente. ¿Me estoy dando a entender ahí? ¿O hay alguna inquietud, alguna duda? ¿No? No, ingeniero. Entonces, muy bien. Entonces, si yo quiero conocer la lámina, vean aquí, si yo quiero conocer la lámina de humedad aprovechable, entonces empiezo con lo siguiente. Porcentaje, vean aquí, porcentaje de capacidad de campo menos porcentaje de punto de marchitez permanente. Esto lo divido dentro de 100
para quitarle el porcentaje, digamos, para eliminar el porcentaje. Esta es una humedad gravimétrica regularmente, miren. Este es un porcentaje de humedad gravimétrica. Regularmente se los van a dar en gravimétrica. Si se los dieran en volumétrica, ya no hay necesidad de convertir. Pero si se los dan en gravimétrica, ¿cómo convierto la gravimétrica a volumétrica? Lo multiplico por la densidad aparente. Entonces, para encontrar la lámina, vamos a multiplicar por la densidad aparente. Por la densidad aparente y me va a dar, me lo va a convertir a humedad volumétrica. ¿Sí? Y después vamos a multiplicarlo por una profundidad. La profundidad de interés. Puede ser la profundidad de un muestreo o puede ser la profundidad de hasta donde exploran las raíces. Hasta donde exploran las raíces. Entonces, vean. Pongamos el siguiente. Esa fórmula es para encontrar una lámina de agua. Una lámina de agua. Y si la profundidad la damos en centímetros, mi lámina me va a dar en centímetros. Si la pongo en milímetros, mi lámina me la va a dar en milímetros. Si pongo en metros la profundidad, me va a dar la lámina en metros. Van a encontrar algunas fórmulas que aparte de eso le van a decir por 10. La profundidad en centímetros y en la misma fórmula la ponen por 10. Si yo multiplico centímetros por 10, ¿qué obtengo? ¿En qué convierto los centímetros cuando los multiplico por 10? Decímetros. ¿Lo convierto en algo mayor o en algo menor? Mayor. El dato me va a dar mayor porque es por 10, ¿verdad? Pero lo convierto en milímetros, ¿sí? Cuando centímetros multiplico por 10, los convierto en milímetros. Van a encontrar una fórmula que les va a decir por 10. Cuando ustedes miren ese por 10 es porque les va a convertir la lámina de una vez en milímetros. ¿Estamos? Entonces así es, creo que era Silva que preguntaba. Con esto estamos consiguiendo una lámina, miren. Una lámina de agua. Y vean aquí. Si a ustedes les dicen que el 50%, vean aquí, 50%, ya no hay necesidad de multiplicar por la densidad aparente porque es volumétrica. Por la profundidad, que es 20 centímetros. Entonces sería 50 dividido 100, le da 0.5. Por 20 centímetros, que es la profundidad del muestreo, para esto en particular, les da 10 centímetros, ¿verdad? Pues estábamos diciendo que la lámina es de 10 centímetros. Pero cuando ya hablamos de láminas de humedad aprovechable, tenemos que meter a capacidad de campo y a punto de marchitez permanente. Y nos va a dar una lámina. Con esta fórmula, la profundidad va a definir si es centímetros, milímetros, metros, pulgadas. Usted ya lo define. Entonces, para esto, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Ahí me ponen atención, por favor, jóvenes. Cualquier duda que vayan teniendo, me van diciendo. Entonces, leamos. Les voy a dar un par de minutos para que lean el ejercicio.
Entonces, lo primero que se les pide es que determinar la lámina de agua, miren, disponible. Determinar la lámina de agua disponible o aprovechable, ¿verdad? A esto le vamos a llamar la LH o LHD, como ustedes quieran ponerla, ¿verdad? Lámina aprovechable. En un suelo que retiene un 35% de humedad a 1/3 de atmósfera. Entonces, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Capacidad de campo. Capacidad de campo, así es. Muy bien, gracias. Y un 24% a 15 atmósferas. ¿Qué es esto? PMP. Punto de marchitez permanente. Punto de marchitez permanente. ¿Sí? Entonces ya tenemos 3 datos. Adicionalmente, se sabe que este suelo tiene una densidad aparente de 1.1 gramos. ¿Sí? Que sería la DAP. Y también se sabe que el suelo el día de hoy tiene una humedad del 28%. Ya sería la humedad actual, ¿verdad? Con este último dato, o con este dato adicional, calcule la lámina de agua que debe aplicarse para llevar el suelo a capacidad de campo. Primero hay que ver si el suelo está en capacidad de campo, ya no hay necesidad de regar. A simple lógica, ¿hay necesidad de regar para llevar a capacidad de campo? Sí. Sí, ¿verdad? Porque la capacidad de campo es 35%. Dice que en la actualidad nuestro suelo está en un 28%. Entonces nos piden qué lámina debo de aplicar al suelo para llevar de 28% a 35%. Y además, por el tipo de cultivo, se recomienda que la humedad aprovechable no disminuya más del 60%. Indique hasta qué humedad del suelo se recomienda llegar y hacer un nuevo riego. El cultivo es una hortaliza con enraizamiento hasta 20 centímetros. Vamos, entonces la profundidad que vamos a utilizar de raíces es de 20 centímetros. Entonces entremos ya de lleno a resolver el ejercicio. Vean ahí. Si van teniendo dudas, de una vez interrumpan, no tengan pena. Entonces veamos qué datos tenemos. Vamos a poner aquí datos. El primer dato que tenemos es capacidad de campo. 35%. Punto de marchitez permanente. 24%. Densidad aparente. 1.1 gramos por centímetro cúbico. Porcentaje de humedad actual. 28%. Dice que además por el tipo de cultivo se recomienda que la humedad aprovechable no disminuya más del 60%. Que no disminuya más del 60%. Entonces, le vamos a poner DPM. DPM le vamos a poner aquí déficit permitido de manejo. Me está diciendo que debo de manejar la humedad aprovechable hasta un 60%, ¿ven? Déficit permitido de manejo. Y nos está diciendo que la profundidad de interés es de 20 centímetros. Porque es un cultivo
El cultivo de una hortaliza con un raizamiento hasta de 20 centímetros. Entonces nos interesa solo 20 centímetros, ¿verdad? Para este ejercicio. ¿Vamos bien ahí? Preguntas. Pregunta número 1. Me pide la lámina de humedad aprovechable. Entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar para la lámina de humedad aprovechable? Porcentaje de capacidad de campo menos porcentaje de PMP dividido 100 por la densidad, por la profundidad. Así es. Entonces venimos y a capacidad de campo, 35%. Menos 24%. ¿Cuánto es el porcentaje de humedad aprovechable en ese suelo? 28, creo, ¿no? No, el porcentaje de humedad aprovechable es 11%. el 11%. Es 11%. Miren, la humedad aprovechable es capacidad de campo menos punto de margen. Normalmente tenemos un 11% de humedad aprovechable. Pero para sacar la lámina, lo dividimos dentro de 100. La humedad que a menos de que nos digan que es volumétrica, asumimos de que es gravimétrica, ¿verdad? Que está en peso. Entonces necesitamos pasarla a volumétrica, por eso multiplicamos por la densidad aparente, que es 1.1 gramos por centímetro cúbico, pero vamos a dejar solo en 1.1. Por la profundidad de interés. ¿Cuál es la profundidad de interés? 20 centímetros, ¿verdad? 20 centímetros. ¿Y cuánto nos da aquí? 0.08. ¿Está bien ahí? ¿Está bien 0.8? A mí me quedó 2.42. Igual a mi Inge. Sí, Sí, también, 2.42. ingeniero. También, ingeniero. Muy bien. Entonces nos va a quedar 2.42. Para un examen hay que tener cuidado con el uso de la calculadora, ¿verdad? Entonces ya respondimos a la pregunta número 1, miren. Toda la explicación que yo les he dado se resume en esto, ¿verdad? En una lámina de 2.42 centímetros. Quiere decir que de los 20 centímetros de profundidad, si yo agarrara toda la humedad que tiene el suelo y la pusiera así junta, formando una lámina de agua, ¿cuál sería la altura de la lámina de agua? 2.42 centímetros. 2.42 centímetros, ¿verdad? Esa es la lámina de agua que tiene nuestro suelo, miren, 2.42 centímetros. Esa es la lámina de agua que... Aprovechable. La lámina de agua aprovechable. Lámina de agua aprovechable. Si yo le dijera a ustedes la lámina de capacidad de campo, ¿cuál sería la lámina de capacidad de campo? ¿Cuál es la lámina de agua a capacidad de campo? En esos 20 centímetros. De esos 20 centímetros, ¿cuánto es la altura de agua a capacidad de campo? ¿7 centímetros? 7.7 centímetros, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Si yo solo les pregunto a capacidad de campo, sería 35%, porque eso es lo que está a capacidad de campo, miren. Dividido 100 por 1.1 por 20, les va a dar 7.7. Quiere decir que ese suelo, cuando está a capacidad de campo, en una
en una profundidad de 20 centímetros, si yo pusiera toda el agua junta en una lámina, digamos, me daría una altura de 7.7 centímetros. Pero de ese 7.7 centímetros de lámina, ¿cuánto se puede aprovechar? ¿Cuánto puede aprovechar el agua? 3.5 o 4 si mucho. Aquí está. De los 7.7 centímetros de altura de agua, de lámina, la planta solo tiene la oportunidad de aprovechar 2.42 centímetros. Es decir, un 11%, ¿verdad? Un 11% del total de agua que tiene retenida el suelo. Bueno, vamos a ver la otra pregunta. Dice, con este dato adicional, calcule la lámina de agua que debe aplicarse para llevar el suelo a capacidad de campo. Entonces vamos con la pregunta número 2. La pregunta número 2 es la lámina para llevar de humedad, del porcentaje de humedad actual al porcentaje de capacidad de campo. Entonces me está preguntando también una lámina. Y por ejemplo, a esta lámina le podría hablar, le podría decir que es una lámina de riego, miren. Una lámina de riego inicial le podría llamar. O una lámina de riego, únicamente una lámina de riego. Entonces la lámina de riego, ¿cómo aplicarían ustedes la lámina de riego? Podría ser porcentaje de capacidad de campo menos el porcentaje de humedad actual, miren, dividido 100 por la DAP por la profundidad. ¿Cuánto le da esa lámina de riego? $1.54. 1.54. ¿Sí? 1.54 por ahí. Centímetros, ¿verdad? ¿Alguien le da diferente? Me da lo mismo, ingeniero. ¿Sí? A mí también, ingeniero. Lo mismo. ¿Te da el mismo resultado o te da lo mismo lo que hagamos? ¿O te da el mismo resultado? Mismo Resultado. resultado. Ah, bueno. Yo pensé que te daba lo mismo lo que estuviéramos haciendo aquí. Entonces, para llevar de la humedad actual, que es el 28%, perdón, 28%, a capacidad de campo, que es el 35%, miren, yo debo de aplicar, digamos, si me dicen, mire, ¿cuánto tengo que regar el día de hoy para llevar a capacidad de campo mi suelo? Tiene que aplicar una lámina de 1.54 centímetros. Dije una pregunta, o sea que Ajá. nuestro 100% de lámina aprovechable es el 2.42 centímetros. Así es. Ah, y de ese se puede decir que ya se bajó a un 60% y hay que agregar esto de 1.54 para regresar a capacidad de campo. No, digamos, no necesariamente es que haya bajado al 60%. Esta, digamos, esa es la lámina actual. Si coincide con el 60%, no hay problema. Pero puede que sea mayor al 60% o menor, porque no sabemos, ¿verdad?
No sabemos. Pero sí estás entendiendo el concepto como tal, ¿verdad? Que esta lámina que tenemos de agua aprovechable, que para llegar al 242 necesitas 1,54. Si haces esta resta vas a encontrar la lámina de humedad aprovechable actual, ¿verdad? Gracias. Ah, Perdón, jóvenes. Estoy haciéndome un queso ahí. No sé, hasta dónde llegué antes de que me sacara la llamada. ¿En dónde me quedé? La lámina de riego. Aquí. Entonces les estaba diciendo que de este 242 centímetros se recomienda que solo disminuya en un 60% esta lámina. Y de ahí se procede a regar. Y eso es por eso es que se maneja este déficit permitido de manejo, miren, valga la redundancia. Se recomienda ese déficit permitido de manejo para este cultivo en particular, es un 60%, digamos. Entonces la lámina aprovechable no hay que disminuirla en su totalidad, porque corremos el riesgo de que si ya nuestro suelo está cerca del punto de marchitez permanente y nosotros tenemos problemas con nuestra bomba o con el sistema de riego, corremos el riesgo de que no vayamos a poder regar y el suelo llegue a punto de marchitez permanente, por ejemplo, al otro día y ya perdimos nuestro cultivo. Entonces, por eso se maneja que no se acabe la lámina de un solo, ¿verdad? Pero eso se lo van a explicar mejor en el curso de riego. Entonces, pregunta número 3. Porcentaje de humedad en el suelo. Porcentaje de humedad en el suelo. Recomendable. Porcentaje de humedad recomendable para volver a regar.
porcentaje de humedad recomendable para volver a regar. Entonces veamos, lo podemos ver desde varios puntos de vista. Vamos a hacerlo aquí. Entonces veamos. Este suelo está, vamos a poner aquí al 35%. Vamos a poner aquí 35%. Capacidad de campo. Y vamos a poner aquí 0%. Que sería una masa de suelo seco, capacidad de campo. Y aquí tenemos el punto de marchitez permanente. ¿Cuánto es, jóvenes, en el suelo? 24%, ¿verdad? 24%. Ponerle aquí. Voy a poner aquí 35%. Y punto de marchitez permanente decimos 24, ¿verdad? 5, 10, 15, 20, 24. Aproximadamente por aquí. 24%. Punto de marchitez permanente. Ahora lo que nos están preguntando es ¿hasta qué porcentaje de humedad es recomendable volver a regar? ¿Será que nos están recomendando que llevemos el suelo hasta capacidad a punto de marchitez permanente? No, ¿Abajo o arriba del punto de marchitez permanente? arriba. Arriba. Arriba, ¿verdad? Arriba de esto y lógicamente abajo de capacidad de campo. Entonces estás preguntando el porcentaje, que ubiquemos hasta qué porcentaje debemos de llevar nuestro suelo para volver a regar. Eso es lo que nos están preguntando, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay aquí? 11%. Hay un 11%. ¿Ese 11% a cuánto de lámina corresponde? 100%. Digamos el 100% de la humedad aprovechable, ¿verdad? 11% de la humedad del suelo, miren. Esto es igual a decir el 100% de la humedad aprovechable. Para que vayan haciendo las relaciones. Y por lo tanto, en lámina, ¿cuánto corresponde esto? 2.42 centímetros. 2.42 centímetros. 2.42 centímetros. De esto, ¿sí? De este 100% de humedad aprovechable, ¿cuántos me dicen que yo debo reducir nada más? 60%. 60% de déficit permitido de manejo. ¿Ven? De este 100% yo solo debo permitir que se reduzca el 60%. Solo eso debo de permitir, el 60%. Entonces podemos hacer la relación. Miren, si el 11% de la humedad del suelo corresponde al 100% de la humedad aprovechable, si yo debo de reducir, digamos, el DPM, ¿cuánto sería? 60%. 60%. ¿Cuánto será de la humedad del suelo? Entonces venimos, X 60 por 100, por 11, perdón, dividido 100. ¿Cuánto nos da aquí? 6.6.
6.6%. ¿Esto es humedad de qué? ¿Aprovechable o del suelo? Aprovechable. ¿Dónde está la X aquí? Del suelo. Ese es un 6% de la humedad del suelo. Bueno, entonces con ese 6%, de este 11% dice que yo solo debo de reducir un 6%. Entonces, para encontrar el porcentaje de humedad recomendable para volver a regar, recomendable para riego, ¿cómo lo encuentro? ¿Qué hago? ¿Se lo sumo al punto de marchitez permanente o se lo resto a capacidad de campo? Cualquiera de las dos está bien. Se la suma a puntos marchitez permanente, ¿verdad? ¿Se lo sumo? Se lo resta capacidad de campo. ¿Se lo resta capacidad de campo? No, Entonces, yo vean, creo que lo debes sumar al punto de marchitez permanente. me está diciendo que cuando yo tenga mi suelo a capacidad de campo, yo debo permitir que disminuya hasta cuánto de la humedad aprovechable. 60%. 60%. Entonces, ¿qué debo hacer con ese 60% de aquí? ¿Se lo sumo a PMP o se lo resto a capacidad de campo? Se lo resta capacidad de campo. Ajá, entonces venimos capacidad de campo menos dpm, ¿verdad? Entonces el porcentaje de humedad del suelo para regar, digamos para decir, bueno, aquí ya me toca regar, sería, en este caso sería 35% menos 6.6%, ¿verdad? Porque recuerden que el 60% es de la humedad aprovechable. Y eso hay que convertirlo a humedad de suelo, que es 6.6%. ¿Nos da cuánto? 28. 28.4. 4%. Entonces, para ese cultivo en particular, nos recomiendan que cuando el suelo llegue a 28.4% de humedad, ¿qué debo de hacer? Regar. Debo de regar hasta llevarlo a capacidad de campo. ¿Y qué lámina de riego debo de aplicar ahí? Una lámina de 1.452. Sí, digamos aquí la lámina de riego en este caso sería 35 menos 28.4, ¿verdad? 28.4 dividido 100 por 1.1 por 20 centímetros, ¿verdad? ¿Y les da cuánto? ¿1 qué? 1.452. 452. 1.45, 1.452 está bien. Entonces, con la humedad actual, ¿qué está ocurriendo? Ya nos pasamos del 28.4, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Si yo voy al campo y leo la humedad en el suelo y veo que ya está en 28, bueno, a regar porque ya nos estamos pasando de el déficit permitido de manejo. Entonces, a regar, ¿verdad? Porque si no, corro el riesgo de que siga disminuyendo la humedad hasta llegar a punto de marchitez permanente y mi cultivo, adiós, ¿verdad? ¿Estamos ahí, jóvenes? ¿Alguna duda? Tengo una duda, ingeniero.
Claro. Ahí donde dice que la humedad aprovechable no disminuye a más del 60% y no, yo pensé que a la capacidad de campo solo se iba a bajar un 40%, porque no quieren que se gaste, o sea, que no se gaste más del 40% para que solo quede en 60%, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo lo redacté, veamos aquí. Y además, por el tipo de cultivo, se recomienda que la humedad aprovechable no disminuya más del 60%. Sí, yo creo que yo creo que es el problema de redacción, la forma en que lo redacté, ¿verdad? Se puede entender de manera muy ambigua, ¿verdad? Sí. Voy a tener cuidado a la hora de redactar alguna pregunta en el examen de este tipo para que no sean preguntas muy ambiguas. Gracias ahí por la observación ahí, Silva, creo que fue, ¿no? Entonces, este sería el ejercicio. Solo dos ejercicios van a poner en su evidencia, ¿vieron, jóvenes? Este sería el ejercicio 2 para su evidencia. Solo vamos a cambiar algunos datos. Cultura de la onda, que la humedad. Ahí sí ya se entiende eso, ¿no? Descienda como máximo en un 65%. Ahí sí ya se entiende que, puede descender hasta un 65%. Sí, que descienda como máximo en un 65%, ¿verdad? Indique hasta qué humedad del suelo se recomienda llegar y hacer un nuevo riego. Indicando también lámina de riego. El cultivo es una hortaliza con un enraizamiento de hasta 25 centímetros. Bueno, entonces hagan ese ejercicio. No sé si necesitan ver los datos de arriba o si pudieron accesar con el enlace que les di. Yo sí pude acceder al enlace, ingeniero. Ok. Las mismas tres preguntas que usted contestó, tenemos que contestar. Las mismas tres preguntas, así es. No. Las mismas tres preguntas, ¿verdad? Ahí les agregué un poquito donde dice indicando también la lámina de riego, ¿verdad? Para esa tercera pregunta. Entonces elabórenlo y aquí voy a estar. Cualquier duda me pueden ir preguntando, ¿verdad?